orden de ideas, continúa el trazado de la estrategia de defensa para la Carta Magna Capitalina. Será justamente esta semana cuando los constituyentes delineen su proceder. Aquí el reporte. Será este jueves cuando se reúnan exdiputados constituyentes en la antigua sede del Senado para definir los criterios en torno a la defensa de la Carta Magna local por las impugnaciones presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así lo reveló Alejandro Encinas. No se va a votar nada, pues esto no es nuestra función, pero sí se fijará posición respecto a las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales que se han presentado. Entrevistado durante el seminario Constitución de la Ciudad de México, organizado en el Senado de la República, el legislador dio a conocer que el pasado jueves la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, le requirió información sobre la creación de la Constitución. Afirmó que esto sienta un precedente en su búsqueda porque sea la Asamblea Constituyente la garante del texto supremo capitalino. Lo importante de este hecho es que se reconoce que las responsabilidades de la Asamblea subsisten. Y qué mejor ejemplo que este requerimiento, aunque lo hayan hecho como senador de la República, pues me lo haya presentado la FEPADE. Sobre la petición de datos por parte de la FEPADE, se solicita se informe la participación de la diputada Clara Hussitman en la redacción del artículo relativo a la plusvalía. De igual forma, se pide la versión estenográfica de la intervención del diputado Gabriel Cuadri en el tema de las actividades informales de la ciudad. El senador informó que ambos requerimientos ya fueron respondidos. Manuel Hernández en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.